Del 16 al 22 de marzo. Jacob, capítulo 5 al 7. El Señor trabaja junto a nosotros. El leer las Escrituras invita a la revelación. Así que durante su lectura de Jacob, capítulos del 5 al 7, procure la guía del Espíritu para que le ayude a su familia y a usted. ¿Qué mensajes tiene el Señor para ustedes? Anote sus impresiones. Hay muchas personas que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Si se siente abrumado por la gran tarea del recogimiento de ellas en la Iglesia del Señor, la alegoría del olivo en Jacob capítulo 5 nos tranquiliza al recordarnos que la viña le pertenece al Señor. Él nos ha asignado una zona pequeña para que le ayudemos en su obra. Nuestra familia, nuestro círculo de amigos, nuestra esfera de influencia. A veces, la primera persona que ayudamos a ser parte del recogimiento es a nosotros mismos. Aunque nunca estaremos solos en esta tarea porque el Señor de la viña trabaja junto a sus siervos. Véase Jacob, capítulo 5, versículo 72. Dios conoce y ama a sus hijos, y Él preparará una vía para que cada uno de ellos escuche su evangelio, incluso los que le han rechazado a Él anteriormente. Véase Jacob, capítulo 4, versículos del 15 al 18. Y entonces, cuando esté concluida la obra, todos los que hayan sido diligentes en obrar con Él, se regocijarán con Él a causa del fruto de su viña. Jacob, capítulo 5, versículo 75. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Jacob, capítulo 5 y 6. ¿Qué es una alegoría? Las alegorías son relatos que enseñan verdades espirituales por medio de símbolos. En la alegoría de los olivos, por ejemplo, una viña representa al mundo, un olivo cultivado representa a Israel, aquellos que han hecho convenios con Dios, y los olivos silvestres representan a las naciones gentiles, los que no han hecho convenios con Dios. Conforme vaya estudiando la alegoría en Jacob capítulo 5, encuentre otros símbolos adicionales y medite en lo que puedan significar. Por ejemplo, ¿qué cree que representan los buenos frutos? ¿Qué simbolizarán los malos frutos? Jacob, capítulo 5, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Jesucristo es el Señor de la viña. Antes de que comience a estudiar la alegoría del olivo en Jacob capítulo 5, es conveniente repasar Jacob capítulo 4 versículos del 10 al 18 para saber por qué Jacob se sintió inspirado a compartir esa alegoría con su pueblo. En Jacob capítulo 6 versículos del 3 al 5 hallará algunos mensajes adicionales que Jacob deseaba recalcar. Busque esos mensajes en la alegoría. ¿Qué mensajes se encuentra en Jacob capítulo 5 que sean relevantes para usted? Jacob capítulo 5 es un largo capítulo, el más largo del libro de Mormón. Quizás le ayude el dividirlo en las siguientes secciones que describen algunos periodos de la historia del mundo. Versículos del 3 al 14. El esparcimiento de Israel antes de la época de Cristo. Versículos del 15 al 28. El ministerio de Cristo y los apóstoles. Versículos del 29 al 49. La gran apostasía.
Versículos del 50 al 76. El recogimiento de Israel en los últimos días. Versículos 76 y 77. El milenio y el fin del mundo. Para obtener conocimientos adicionales acerca de la alegoría, véase el diagrama que acompaña a esta reseña. Todos podemos servir a Dios al ayudarle a congregar a sus hijos. Jacob, capítulo 5, versículos del 61 al 75. Dios me invita a ayudarle a congregar a sus hijos. Los otros siervos, Jacob, capítulo 5, versículo 70, que fueron llamados a la viña del Señor, hacen referencia a personas como usted, ya que como miembros de la iglesia, todos somos responsables de ayudar a Dios con el recogimiento de sus hijos. ¿Qué principio se encuentra en Jacob capítulo 5, en especial en los versículos 61 y 62 y 70 a 75 acerca de la labor en la viña del Señor? ¿De qué manera ha sentido que Él lo llama a servir en su viña? ¿Qué experiencias ha vivido al participar en su obra? Véanse también obra misional, temas del Evangelio, topics.churchofjesuschrist.org, la viña del Antiguo Testamento, Help the Church Grow, ayudar a que la iglesia crezca, videos, churchofjesuschrist.org. Jacob, capítulo 7, versículos del 1 al 23. Puedo permanecer firme cuando otros critiquen mi fe. La experiencia que tuvieron los nefitas con Sherén sucede hoy en día con frecuencia. Puede haber personas instruidas, muy elocuentes, que intenten destruir su fe. Sin embargo, Jacob no podía ser descarriado. Jacob, capítulo 7, versículo 5. ¿Cómo respondió Jacob cuando atacaron su fe? ¿Qué aprende de sus respuestas? ¿Qué puede hacer ahora para prepararse para los tiempos en que su fe sea puesta en tela de juicio? Véanse también respondiendo a preguntas acerca del Evangelio, temas del Evangelio, topics.churchofjesuschrist.org, Jeffrey R. Holland, El costo y las bendiciones del discipulado, Liaona, mayo de 2014, páginas 6 a 9. Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y la noche de hogar. Al leer las Escrituras con su familia, el Espíritu le ayudará a saber qué principios debe enfatizar y analizar a fin de cubrir las necesidades de su familia. A continuación, se presentan algunas ideas. Jacob, capítulo 5. A algunas familias les ha resultado útil hacer dibujos de los símbolos de la alegoría del olivo a medida que la van leyendo. Su familia podría beneficiarse de este método, o puede que haya otras estrategias para ayudar a su familia a visualizar los símbolos de la alegoría. Podría marcar un área en una mesa o en el piso para representar la viña o el mundo y representar al olivo cultivado o la casa de Israel con un objeto, tal como un rompecabezas que pueda fragmentarse en varias piezas para representar el esparcimiento de Israel y luego volver a armarse para representar el recogimiento de Israel. ¿Qué nos enseña esto acerca del Señor? ¿Y acerca de sus siervos? Jacob, capítulo 5, versículos del 70 al 77. Al leer en cuanto a que esta es la última vez que el Señor trabaja en su viña, ¿qué se sienten inspirado a hacer usted y su familia para servir al Señor con su poder? Jacob,
capítulo 5, versículo 71. Podría invitar a los integrantes de la familia a personalizar el versículo 75, agregando sus nombres a este versículo. Por ejemplo, y bendito eres, nombre. También podrían compartir experiencias en las que hayan sentido gozo mientras servían al Señor de la viña. Por ejemplo, al compartir el Evangelio, servir en el templo o al fortalecer a los miembros de la iglesia. Véase también M. Russell Ballard, Confíen en el Señor, Liaona, noviembre de 2013, páginas 43 a 45. Jacob, capítulo 6, versículos del 4 al 7. ¿De qué modo el Señor ha extendido su brazo de misericordia hacia ustedes? ¿Qué quiere decir la palabra allegarse en estos versículos? ¿De qué manera el Señor se allega a nosotros? ¿Cómo podemos allegarnos a Él? Jacob, capítulo 7, versículos del 1 al 12. ¿Qué aprendemos de estos versículos acerca de cómo algunas personas tratan de desviar a los demás? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jacob y permanecer firmes en nuestra fe en Cristo? Para consultar más ideas para enseñar a los niños, vea la reseña de esta semana en Ven Sígueme para la primaria. ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Memorizar un pasaje de las Escrituras. Escoja un pasaje que le parezca particularmente significativo para su familia e invítelos a memorizarlo juntos. El elder Richard G. Scott enseñó: una escritura memorizada pasa a ser una amistad duradera que no se debilita con el paso del tiempo. El poder de las Escrituras, Liaona, noviembre de 2011, página 6.